ustedes. En Grupo Punto, en Grupo Punto de Partida estamos muy contentos de seguir con todo lo que es estas conferencias científicas, educativas, que además de tener todo este objetivo de transmitir información de utilidad, también tienen una meta clara de hacer más fuerte nuestro gremio. Es muy motivador verlos a todos ustedes que se conecten, que estén con nosotros y recordarles que siempre Grupo Punto de Partida trabaja para todos ustedes. Estamos aquí trabajando día con día, como saben, en la atención de la salud mental y pues Punto de Partida somos todos nosotros. Ustedes como médicos asociados tienen un lugar especial con nosotros y nos enorgullecemos de tenerlos aquí dentro de nuestro selecto grupo. Pues para mí es un enorme placer también iniciar este ciclo de eventos del 2025 con nuestro invitado de lujo, nuestro presidente, director, socio fundador y director general del Grupo Punto de Partida. Yo creo que es una de las personas más importantes en el país y en América Latina, por no decir del mundo, en cuanto a todo lo que es adictología, en todo lo que es especialista en lo que se llama patología dual. Sabemos claramente que todo lo que es el estudio y la descripción de esta interacción tan interesante que sucede con el abuso y dependencia de sustancias junto con la psicopatología es algo que lo vemos todos los días. Para mí, además, es un honor trabajar a su lado. Realmente ha sido una experiencia grata estar haciendo equipo con el doctor Ricardo Nani todos los días. Y pues, Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros, como empezar todo este ciclo de conferencias y estar aquí listos para escucharte. Como siempre, un placer presentarte y verte aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Es un placer escucharte y se nota que somos amigos con esa presentación. Y bueno, pues un abrazo a todos. Mil gracias por conectarse y bueno, pues vamos a empezar. Janet, ¿me haces favor de compartir la pantalla? Bueno, pues iniciamos este año con todos los bríos y para poder pues brindar servicios de calidad. Y bueno, pues precisamente el tema viene más o menos relacionado ad hoc a este tema. Y bueno, pues a ver, por aquí les comparto esta pantalla. Bueno, pues espero sea de utilidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de reunirnos. Hoy lo que vamos a hablar, espero que sea un tema pues útil para todos ustedes y además interesante. Bueno, vamos a partir de algunos datos generales de información del Atlas Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, del cual se actualiza cada 3 años y se publica cada 4. Así que esta es la última versión. Recordemos que es la información que proporcionan pues, los países miembros en cuanto a política, legislación, recursos humanos, así como disponibilidad y utilización de los sistemas de salud de cada país. Asimismo, pues información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y por supuesto vamos a hablar un poquito de seguros de gastos médicos y bueno, mucha de la información es obtenida de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Básicamente, hacer mención de este conjunto de condiciones que están afectando en el ámbito emocional, psicológico y social a una octava parte de la población, el cual pues tiene una carga de un 13% a nivel global de morbilidad. Y bueno, pues cuál es precisamente la importancia de la atención médica adecuada, pues precisamente reducir el impacto en la productividad, el desarrollo social y económico, ya que la falta de acceso, pues podría generar
a un aumento en la discapacidad, el suicidio y la exclusión social. Asimismo, pues aunque sabemos que en muchos países hay servicios públicos, pues lo cual sin duda es un gran apoyo a nivel social, pues tenemos algunas áreas de crecimiento como el acceso y la calidad en la atención privada, lo cual hace que cada vez se esté posicionando. Sin embargo, pues esta atención privada varía mucho de una nación a otra dependiendo de la disponibilidad de profesionales, el costo de los tratamientos, la cobertura de los seguros y las normas culturales. Así pues, puede ofrecer beneficios en tiempo de espera más cortos, tratamientos más especializados, lo cual conlleva desafíos en la accesibilidad y en la equidad de los mismos. Como principales diferencias en la atención de lo que se está brindando a nivel tanto de la atención privada como pública, pues tenemos diferencias en costos, en la especialización, en la disponibilidad y en la accesibilidad, como podría ser a nivel económico, mediado por precios de los servicios, de los seguros médicos, del nivel socioeconómico. Hay aspectos culturales que están afectando la atención privada, como el estigma, la aceptación solo del tratamiento psicológico y no psiquiátrico, puesto que ya se ve como palabras mayores, no hay prevención, problemas de infraestructura en cuanto a disponibilidad de profesionales capacitados, hospitales, y sin duda las políticas públicas en materia de financiamiento y regulación gubernamental. Si hacemos un comparativo de los costos más altos a nivel mundial en cuanto a servicios de salud mental, pues tenemos que se da en países con economías desarrolladas como Estados Unidos, Suiza, Australia y Reino Unido, versus lo que observamos en economías emergentes, pues hoy por hoy son de los costos más bajos en la India, México, Sudáfrica, Filipinas y Brasil, por tan solo ejemplificar algunos de los principales países. Ahora, ¿cómo está afectando el costo a esta accesibilidad hospitalaria? Pues en los países con altos costos, pues con una desigualdad que tiene que ver con el nivel adquisitivo, lo cual limita el acceso, y en países con costos bajos en cuanto a limitaciones en la calidad y en la especialización por falta de infraestructura. Primera conclusión que quisiera hacer mención es que el costo sin duda tiene un impacto directo en la accesibilidad y la calidad de la atención disponible y que estos costos pueden excluir a amplios sectores sociales y donde los precios son más bajos, sin duda puede ofrecer más opciones. Sin embargo, la calidad se ha visto disminuida, los recursos también se limitan. Incluso por eso puede haber violatorios de derechos humanos. Tan solo en versión mexicana, los anexos, donde sabemos pues, que ocurren muchísimos eventos, que no es el tema de hoy. Bueno, por otro lado, veamos el costo promedio de las consultas privadas a nivel mundial. Y bueno, pues vean ustedes en Estados Unidos cómo este costo puede oscilar de 2,000 a 6,000 pesos una consulta, donde hay pues alta cantidad de clínicas y psiquiatras privados. Nos vamos a Reino Unido, donde el costo de estas consultas en las libras esterlinas, en el tipo de cambio de a 26 pesos por libra, andaríamos de 1,200 a 3,500 pesos por una consulta psiquiátrica, en donde sabemos que el sistema público es muy fuerte. Un tercer ejemplo sería en Alemania, donde hay un sistema público y privado equilibrado con un gran acceso y que anda en un promedio de 80 a 200 euros, lo cual correspondería pues más o menos a unos 1,700 o 4,200 pesos por consulta psiquiátrica. El caso de Brasil es muy interesante por esta red un tanto moderada en cuanto a reales brasileños, de unos 600 a 2,000 pesos mexicanos, lo equivalente en reales brasileños. En la India, donde la
accesibilidad es baja y sobre todo ya no se diga en ciudades de provincia y que bueno, en cuanto a estas rupias equivale de unos 700 a 1,000 pesos mexicanos lo que costaría una consulta privada de psiquiatría. Y en cuanto a Japón, pues es bastante moderado, sobre todo en regiones más allá de las grandes ciudades y correspondiendo más o menos a unos 1,500 a 2,000 pesos lo que costaría una consulta privada. Y bueno, en nuestro país, donde la accesibilidad es baja, con atención privada en grandes ciudades únicamente, y donde pues básicamente cobertura de seguros es baja o inexistente, pues hay una variabilidad de 1,000 hasta 3,500 pesos. Ahora vamos a ver un comparativo de cobertura de seguros privados en los principales países. Empezamos por Estados Unidos, donde la cobertura se ha dado por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en el cual exige pues que los seguros cubran la salud mental. Sin embargo, tiene muchas limitaciones dependiendo pues del número de cantidad de sesiones, presentando desafíos importantes como serían pagos y deducibles, lo cual muchas de las ocasiones requiere autorizaciones para pagarlos. Por otro lado, si vemos nuevamente a Reino Unido, pues a nivel público es muy fuerte, sobre todo con el Servicio Nacional de Salud, que cubre los servicios de salud mental. Sin embargo, pues se ofrece por parte de seguros privados, pues la posibilidad de tener accesibilidad más rápida y que haya subespecialistas en salud mental. El tema es que, bueno, pues con esto pudieran disminuir los tiempos de espera. En Canadá la cobertura pública es muy amplia, sin embargo los servicios privados pueden complementar esta cobertura, en el cual se llama que es variada, porque dependiendo de la provincia y de la aseguradora, pues será qué tanto me pueden cubrir. Y bueno, sabemos que en Canadá los tiempos de espera son muy largos, por lo tanto, los servicios privados pueden ser una buena opción. En Alemania, la seguridad social es espléndida y cubre todos los servicios de salud mental básico, en el cual los seguros privados pueden ofrecer una cobertura adicional y con esto tener opciones de acudir con subespecialistas. En Australia tienen seguros privados que dan una amplia cobertura en diversas gamas de servicios de salud mental. Sin embargo, tienen una cobertura estándar, con lo cual solamente cubren una parte del costo y el gobierno ofrece algunos tipos de subsidios similares a los de Medicare en Estados Unidos, lo cual, bueno, da cierta flexibilidad y acorta los tiempos de espera. En Japón, pues la seguridad y sistema público es bastante bueno. Sin embargo, hay mucho estigma, por lo cual muchos de la población prefieren mejor llevarlo a cabo en un servicio privado. Y bueno, pues sobre todo fuera ya de las grandes ciudades es difícil lograr esta cobertura. Mi segunda conclusión es que hay países donde son muy accesibles estos servicios, tanto públicos como privados, como serían Reino Unido, Canadá y en Alemania. En Estados Unidos en particular es más difícil tener cobertura por los altos costos, a menos que tengas un seguro de alta gama. Y en países donde hay sistemas de salud muy fuertes, pues hay seguros privados que pueden mejorar en cuanto a accesibilidad y rapidez del tratamiento. Sabemos sin duda que hay factores sociales y culturales que pueden influir sobre la aceptación de la atención privada, y dentro de esto se estaría el estigma que de alguna manera creo, puede hacer que haya baja demanda de atención. Por otro lado, hay una percepción de exclusividad y prestigio, en el cual es vista como algo que puede aumentar la demanda si es que yo quiero exclusividad.
Y por otro lado, creo que se fue mi imagen, tenemos el caso de cómo poder llevar a cabo estos servicios con mayor aceptación. Una disculpa, creo que se congeló mi imagen, déjenme, me cambio de pantalla y bueno, continuamos por aquí. Entonces, estamos viendo que hay múltiples factores que pueden estar conllevando alteraciones en la manera como yo podría tener acceso a estos servicios. Y bueno, vamos a ver otros más que están influyendo en esto, como podría ser, además del estigma y de las percepciones de mayor aceptación, tenemos este estigma particular en la atención privada, donde se considera que quien presenta pues un trastorno mental es por ser débil o porque no tiene suficiente control y entonces es incapaz de manejar su vida. Hay estigmas para algunas patologías en particular, como sería esquizofrenia o trastornos bipolares, donde dicen, bueno, depresión, te la paso, pero ya de plano esquizofrenia, pues incluso en la atención privada ponen candados para no poderlo recibir. Por otro lado, tenemos este doble estigma de que por un lado, si tengo recursos económicos, pues pareciera que abuso de los servicios porque son lujos innecesarios o que van a exagerar mi problemática. Y por otro lado, pues tenemos el estigma relacionado a que probablemente no se necesita la atención, solamente va a esconderse ahí unos días o se va de vacaciones y que bueno, mejor prefieren pagar más que ponerse a trabajar en su propio proceso terapéutico. Ahora, ¿cómo es que ha habido cambios en las actitudes hacia la salud mental? Y esto se correlaciona con una mayor atención en servicios. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde ha habido campañas de sensibilización y de figuras públicas hablando de pacientes bipolares, que yo me quería aventar de tal puente, pero no lo hice y entonces a raíz de ahí se empieza a sensibilizar y hay una mayor demanda de servicios privados y bueno, pues esto puede hacer que haya mayor adicionalidad la que ofrece el servicio privado. Por otro lado, en Reino Unido, después de la inclusión de la salud mental en las políticas de bienestar público y las campañas que ha hecho la reina para sensibilizar en salud mental, pues ha dado como pues resultado que haya un tratamiento privado ahora visto como una opción más rápida y eficaz. En Australia, pues ha habido enfoques en el bienestar emocional y en el apoyo psicológico, y ahora en el discurso nacional incluyen la salud mental, lo cual ha hecho que las aseguradoras amplíen la cobertura para ofrecer mayores planes con mayor acceso. Veamos casos de América Latina, particularmente México y Brasil, en el cual ha habido una creciente conciencia, particularmente en las grandes ciudades, en el cual las redes sociales y ciertas figuras públicas pues han ido desestigmatizando la atención de salud mental, lo cual nos da un correlato de mayor aceptación social, en el cual se opta por psicoterapia privada y, bueno, particularmente de ansiedad y depresión, a veces entre varios millennials, pues es un criterio de inclusión pareja o posible pareja, vaya psicoterapia, pero solamente ocurre en las grandes ciudades. Tercera conclusión, diría que la percepción social tiene un impacto profundo en la demanda y aceptación en la atención privada y donde hay sociedades con mayor comprensión, pues estos servicios privados van a aumentar. Sin embargo, pues también evitan, por otro lado, la exposición pública y recibe un tratamiento sin este peso del juicio social. Así que bueno, este cambio en las actitudes pues puede dar un entorno más favorable. Quisiera ahora pasar a esta tercera parte de la charla en el cual voy a poner algunos ejemplos entre diversos países, cómo atienden primeramente la depresión, después la ansiedad y concluyo con trastorno por uso de sustancias. En el primer caso, que es relacionado a la depresión,
Comparemos a Estados Unidos, en el cual sabemos que está cubierto por seguros privados, aunque depende del tipo de póliza y de la aseguradora que tú tienes, en el cual además de fármacos y de psicoterapia, te pueden dar estimulación magnética transcraneal y algunos de los casos terapia electroconvulsiva. Sin embargo, tienen altos copagos y deducibles, lo cual es una barrera importante, esas letras chiquitas que te ponen. Y bueno, pues esto, a pesar de que se ha normalizado ciertas patologías como depresión, pues todavía hay el proceso de inequidad para poder cubrir estos servicios. Veamos el caso de Alemania, en el cual sabemos que el sistema público cubre este tratamiento. Sin embargo, pues dentro de lo que se ofrece, tanto público como privado, pues además del acceso a fármacos, lo hay a psicoterapia cognitivo-conductual, terapia de grupo, y en el componente privado, pues tienes posibilidad de personalizar con qué psiquiatra quieres acudir o qué psicólogo, sin largas listas de esperas. Sin embargo, la demanda, al ser público tan eficiente, es que es muy alta y entonces los tiempos de demora son muy prolongados, lo cual posiciona a la atención privada como la posibilidad. Por otro lado, para la misma sociedad alemana hace que si tienes depresión te insten a que tengas ya que tratarte. No, puede haber incluso hasta cierto estigma de que pues estás así porque no haces nada por ti. Veamos el caso de México, en el cual la atención es demandante muy alta, particularmente en áreas urbanas, en el cual pues en estos servicios públicos pues se incluye la terapia cognitivo-conductual y medicamentos antidepresivos. Sin embargo, la atención pública es limitada y pues está sujeta a las grandes ciudades. Probablemente los que estemos aquí en la Ciudad de México piense uno en 15 opciones rápido, pero en provincia no hay nada de esto y aquí mismo en la Ciudad de México está sobrecargada. Y entonces bueno, pues básicamente en áreas no metropolitanas prácticamente es inexistente. Y bueno, pues el estigma que tenemos en México todavía sigue siendo un factor que pueda disuadir, pues incluso para recibir atención en el sector privado. Pasemos al segundo ejemplo, que sería cómo se atiende y qué diferencias hay entre Brasil, Japón y México a la hora de atender trastornos de ansiedad. Iniciemos por Brasil, en el cual, bueno, pues hay de servicios públicos y también privados, sin embargo, solamente en las grandes áreas urbanas, y bueno, puede incluir terapia cognitivo-conductual, además de la medicación ansiolítica, algunas técnicas de relajación y de mindfulness. Sin embargo, el costo de estos servicios puede ser muy alto y bueno, si bien es aceptada el manejo de la ansiedad a nivel popular, pues todavía hay mucho estigma en Brasil hacia la ansiedad. Japón, bueno, tiene un sistema público espléndido, sin embargo, hay muchísimo estigma, por lo cual la población, para poder mantener la confidencialidad, pues cada vez se está empleando más servicios privados. Sin embargo, solamente esto se da en las áreas metropolitanas. Y bueno, lo que se ofrece es, además de los fármacos, psicoterapia de apoyo, y psicoterapia, entonces de enfoque diverso y además biofeedback y técnicas de relajación. Sin embargo, reitero, hay problemas y actitudes culturales por los cuales se prefieren estos servicios privados por el estigma y en pos de mantener la confidencialidad se abocan hacia estos. En México, bueno, el acceso es bastante variable dependiendo de la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico. En las grandes áreas metropolitanas de México, Monterrey, Guadalajara, hay mayor disponibilidad. Sin embargo, no aplica para el resto
de la República. Y bueno, estas intervenciones para el manejo de la ansiedad incluye terapia cognitivo-conductual, la medicación y bueno, los problemas de acceso que tenemos es el alto costo de los servicios privados como una barrera para la gran mayoría de los mexicanos. Y bueno, por otro lado, el sistema público está sobrecargado y además persiste la idea en México de que quien padece ansiedad, pues es porque es una especie de débil personal, es decir, es esta debilidad que yo no pude afrontar la vida y entonces me tuve que doblegar, lo cual es un estigma importante. Pasemos al tercer ejemplo en el cual vamos a hablar de las principales diferencias de trastorno por uso de sustancias en México, Rusia, Estados Unidos, China y por supuesto México. Empezamos por Italia, en el cual sabemos que el Servicio Sanitario Nacional y di Sanità es realmente bueno. Sin embargo, pues está sobrecargado. Ellos ofrecen, tanto a nivel público como privado, desintoxicación ambulatoria y hospitalaria, así como uso de medicamentos. Y bueno, además ofrecen terapia cognitivo-conductual, programas de rehabilitación y algo en lo que es realmente fuerte, pues es en programas comunitarios. El proyecto UOMO nace en Italia y después se extiende a España y a países mediterráneos. Sin embargo, tienen problemas de acceso por eso regional, del cual los estados o las provincias del norte pues son significativamente mucho más eficientes y con una cobertura mayor que lo que ocurre en Sicilia o en los estados del sur de Italia. Sin embargo, hay reto todavía en cuanto al estigma social, a pesar de que no es tan mal visto recibir atención por adicciones. A diferencia de Rusia, donde enfrenta serios desafíos en cuanto a disponibilidad y calidad, en el cual es a menudo este sistema público ineficiente y no cuenta con grandes centros hospitalarios, en el cual pues este enfoque en la psicoterapia y rehabilitación social no está debidamente desarrollado para la magnificencia del país de Rusia. Y bueno, la disponibilidad es limitada y los costos son altos si es que tienes acceso a alguna clínica privada y sin duda tienen problemas de acceso en base al estigma y a la criminalización, desafortunadamente. Y bueno, las únicas opciones pues casi siempre están en las grandes áreas urbanas o metropolitanas. Veamos en Estados Unidos, donde se ofrece principalmente a través tanto de programas, tanto públicos como privados, y esto recibiendo financiamiento por Medicaid o por Medicare, los cuales pues ofrecen tratamientos de medicamentos como metadona, buprenorfina. Recordemos el severo problema que tienen de estos 120,000 ciudadanos de Estados Unidos muertos cada año por derivados del opio, particularmente por fentanilo, y se ofrece terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo, el programa de rehabilitación, y sin duda el origen de 12 pasos es ahí precisamente, en el cual pues está sumamente popularizado y disponible en todo el país, contando con 46,000 grupos y que se amplía hasta 64,000 cuando unimos a Estados Unidos y Canadá, siendo México la segunda estructura donde más AA hay presencia. Sin embargo, tienen problemas de acceso en cuanto a desigualdad y por los costos elevados, y estos realmente pueden ser prohibitivos para muchas personas. Por otro lado, la cobertura de este seguro también es variable y bueno, sigue existiendo un estigma amplio a nivel social para pacientes con problemas de adicciones. Recordemos que Medicare es este programa gubernamental para mayores de 65 años y que además cursan con cierta discapacidad, en el cual ellos van dando una parte para hospitalización, médicos o medicamentos, y Medicaid es
igualmente un programa gubernamental diseñado para personas con bajos ingresos y que depende de cada entidad federativa cómo lo irán aplicando. Veamos el caso de China, en el cual el enfoque es muy médico, con énfasis en el uso de fármacos, con programas bien definidos de desintoxicación y rehabilitación. Y bueno, pues recordemos que hay un peso específico en la medicina tradicional china, lo cual está incorporado a estos avances médicos, científicos y tecnológicos. Sus centros de rehabilitación ofrecen terapias cognitivas, conductuales, asesoramiento individual y grupal y programas de reintegración social. Sin embargo, existe un gran estigma hacia consumidores de sustancias y en el cual el rol que ejerce el gobierno es muy grande, desde aspectos preventivos en cuanto a campañas, como a nivel rehabilitatorio y sobre todo con la política de cero tolerancia, en el cual, pues, si un sujeto es atrapado en posesión de sustancias, pues puede enfrentar penas severas, incluso la pena de muerte, como ocurre también en Filipinas, que es de los países con cero tolerancia a ultranza. Y bueno, pues veamos el ejemplo de México, en el cual la realidad depende de la región y del sistema elegido. Tanto IMSS como en ISSSTE tienen programas aislados de rehabilitación en sustancias, sin embargo, casi todo es de la modalidad ambulatoria. Contamos en México con centros de rehabilitación que pueden ofrecer, particularmente a nivel privado, pues opciones más rápidas y personalizadas. Lo que más se ha popularizado en nuestro país, sin duda, son los programas de 12 pasos, que reitero, es la estructura segunda a nivel mundial. Contamos con 15,000 grupos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues es algo muy comúnmente utilizado como parte del tratamiento. El enfoque comunitario también es relevante en nuestro país y contamos con ciertas modalidades sui generis como anexos, granjas y fuera de serie, que evidentemente no forman parte de un sistema nacional de salud. Sin embargo, pues en el día a día, en la practicidad mexicana, pues ofrecen una cobertura amplísima que los servicios de salud, tanto público como privados, nos quedamos cortos para poderlo ofrecer. Por otro lado, entonces, tenemos problemas de acceso por esta desigualdad regional, en el cual áreas metropolitanas hay opciones, de ahí en fuera el resto del país está realmente desprotegido, y lo digo como gente de provincia. Por otro lado, el estigma social es muy grande, hay temas tabús. Sin embargo, fíjense que en México contamos con una figura jurídica de internamiento involuntario, lo cual es una fortaleza que en otras partes y latitudes del mundo pues sería imposible pensar en ellos. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de atención de México? Sabemos que el uso de sustancia más relevante a nivel mundial, sin duda, es el alcohol, por mucho. A nivel mundial, por cada 100,000 habitantes mueren 40 personas, de los cuales 36 correspondieron al consumo de alcohol y solamente 4 fueron por otras sustancias. Y vean ustedes la necesidad de servicios de tratamiento residencial para gente que ya abusa, es de 5 millones, y para gente que ya tiene dependencia al alcohol en México, que ya requiere un tratamiento residencial, es de casi 6,5 millones. Vean ustedes la infraestructura que contamos en México: 120 centros de integración juvenil, 340 centros de atención primaria y 15,000 grupos de alcohólicos anónimos, que en algún momento tuve la fortuna de dirigir toda esta infraestructura a nivel nacional. Mi cuarta conclusión de estos casos de estudio es que el acceso y la calidad del tratamiento va a variar significativamente de país a país.
dependiendo la disponibilidad de los servicios, el costo y las actitudes sociales. Por otro lado, hay países donde mayoritariamente se echa mano del servicio privado, como Estados Unidos y Japón, donde facilita mucho el guardar la discrecionalidad y el rápido acceso. Por otro lado, en México y en Brasil, pues hay una preocupación debido a estas diferencias socioeconómicas y la persistencia del estigma. Asimismo, en Italia y Estados Unidos, donde la atención privada es común, pues hay grandes desigualdades y a menos que tengas un servicio contratado de seguros de gastos médicos con amplia cobertura, pues no te van a salir con sorpresas de letras chiquitas. En México y en Rusia, estos problemas socioeconómicos y el estigma limitan el acceso, y en China en particular, el gobierno tiene un gran peso y que finalmente el estigma sigue siendo un desafío global, independientemente de la infraestructura que tengamos, ya sea pública o privada, en cada país. Ahora vamos a hablar de las diferencias globales en la atención de los trastornos mentales en los 5 continentes y partiría de este comparativo global en el cual en África el acceso es limitado y desigualdad, dependiendo si es área rural o bien urbana. En América puede ser amplio en algunos países, en otros es realmente desigual por costos y seguridad. En Europa, si bien hay una universalidad en el acceso de los servicios, pues hay una desigualdad dependiendo de cuál país estés y de cada región. Poníamos el ejemplo de Italia. En Asia es variado, siendo accesible en países desarrollados, pero limitados en sus regiones rurales. Y en Oceanía, a pesar del acceso universal, pues regiones rurales siguen siendo desprotegidas. Y veamos algunos datos que la OCDE nos da, del cual la recomendación es que un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto sea invertido para salud. Veamos en el año 2007 cómo cubríamos con esto. Sin embargo, seguíamos siendo de los países más bajos, con países más o menos de economías similares, como era Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y éramos de los más bajitos en el 2007. Veamos para el año 2024 cuánto es la inversión en salud de estos países en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto, en el cual ya para el año 2024, posterior a los estragos de la pandemia, pues de 6 aumentó la OCDE a un 9% como recomendación, en el cual países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Suiza, Canadá estaban por arriba, algunos llegándole como España, Corea, Italia, y bueno, México nos quedamos abajo con un 5.5% de inversión. Sabemos que la capacidad resolutiva por niveles de atención, en teoría, el 5% de la demanda debería ser resuelto en el primer nivel de atención, un 10% en el segundo nivel y solamente un 5% en el tercer nivel de atención. Sin embargo, lo que observamos a nivel mundial, comparando otros países con México, es que nosotros, los servicios de salud mental, particularmente y a nivel público, los tratamos en tercer nivel de atención, lo cual perdemos muchísimas oportunidades de hacer prevención, como se hace en la mayoría de los países industrializados, en el cual se atiende depresión, ansiedad, sustancias, etcétera, desde la medicina general, sin tener que esperar hasta los grandes institutos nacionales de salud atendiendo casos que no debió haber sido ahí. Algunos datos de recursos financieros. Vean ustedes que partimos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De esa recomendación que vimos unas diapositivas atrás,
en el cual de un 6 hasta un 10% de mi Producto Interno Bruto va destinado hacia salud, veamos que la Organización Mundial de la Salud dice del presupuesto que ya te dieron en tu país, mínimo un 10% debería ir destinado y etiquetado hacia salud mental. Desafortunadamente en México no llegamos ni al 1%, nos quedamos en 0.85% de ese presupuesto, lo cual tendrán aquí la idea de cómo estamos en el concierto internacional. Ahora, en cuanto a recursos materiales y de infraestructura, cada 10,000 habitantes deberíamos de contar con 10 camas para salud mental. Desafortunadamente, en México no llegamos ni al 1%, nos toca casi de un barandal por paciente, lo cual pues hace que estemos en una desproporción cefalopélvica muy complicada y de ahí todo lo que observamos en el día a día en el ejercicio profesional. Y en cuanto a recursos humanos, vean ustedes, por cada 100,000 habitantes, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que haya mínimo 10 psiquiatras, en el cual en México, en el 2007 andábamos en 2.7 psiquiatras, ahora aumentamos a 3.6, pero sea como sea, nos quedamos en este rango, pues muy por debajo de lo que observamos en el resto del mundo. Mi quinta conclusión sería que existen diferencias globales que reflejan variaciones en los enfoques culturales hacia la salud mental y estas desigualdades económicas, lo cual hace que la atención pública es insuficiente y que las opciones privadas, poquitas que hay, están fuera del alcance de la gran mayoría de la población, que aunado al estigma, pues hace que haya una serie limitante. Ahora vamos a pasar esta cuarta parte de la charla. Voy muy rápido porque es muchísima la información. ¿Cómo estamos en cuanto a razones por las cuales las principales aseguradoras pues no cubren salud mental en cuanto a nuestro país? Y bueno, tenemos 8 razones. Empecemos por la primera, que sería el estigma social y cultural, en el cual hay una percepción pues negativa. Los problemas emocionales pues no requieren atención profesional. Puedes ir con un padrecito, con quien le tengas confianza, con tu mamá, etcétera. Y ya si no funciona, pues con un colega psicólogo. Y ya lo de psiquiatra sería como una cosa así extraordinaria, en el cual este estigma social pues no se considera como una necesidad fundamental. Segundo razón, pues sería que hay una normativa insuficiente que obliga a que realmente los trastornos mentales y que hay una gran exclusión en las pólizas en el cual solamente te autorizan ciertas consultas psiquiátricas, incluso de psicología no, porque son muchas, ya no, me va a salir carísimo. Ahora tenemos como órgano regulador, pues, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo cual ha emitido, pues, ciertas directrices que solamente instan a que se deberían ampliar las coberturas. Sin embargo, pues, no tiene un papel relevante por múltiples razones que seguiremos viendo a continuación. ¿Cómo sería esta tercera razón de falta de conocimiento y la naturaleza de los trastornos mentales, en el cual si me dicen que tiene que estar internado un esquizofrénico 3 o 4 meses en comparación de a quien le realicé apendicectomía, pues ya estuvo que no me conviene, y entonces yo, aseguradora, prefiero evitar pues el limitar esta cobertura. Por otro lado, pues a veces son difíciles de cuantificar en términos de costos y resultados, y por ello hay cierta reticencia. Asimismo, hay costos elevados en la hospitalización psiquiátrica porque son prolongados, y estos costos operativos pues los hacen más altos con estancias prolongadas
lo cual pues eleva significativamente los costos de atención y hospitalización. Y por otro lado, tenemos precedentes de fraude o de abuso en la cobertura, en el cual pues nunca faltó el sociópata que a falta de protocolos estrictos, si me andaba buscando a la policía, pues mejor me encierro unos 6 meses en una institución y también no faltará quien me lo firma, por lo cual entramos en la dificultad de la evaluación de la necesidad de hospitalización, en el cual es la evaluación del grado de necesidad es muy subjetivo y puede variar considerablemente entre profesionales, que yo no lo veo tan mal. Bueno, yo creo que requiere una semana de hospitalización y esto de ahí se aprovechan las aseguradoras. Una cuarta razón sería los costos de la atención especializada, en el cual son caros precisamente, y bueno, pues las aseguradoras tratan de bajar costos y que sean predecibles, y en el cual pues nos encontramos ante escasez de profesionales, lo cual limita aún más el acceso y aumenta los costos. Ahora, hablando de profesionales, veamos que en el último censo hecho en México, en cuanto a cuántos psiquiatras hay en nuestro país, llegan a 4,400 psiquiatras, lo cual pues nos quedamos en una tasa de 3,68 por cada 100,000, es decir, no hay ni 4, lo cual queda pues muy por debajo de estos 10 por cada 100,000, en el cual, bueno, pues el 60% pues trabajamos en las tres principales metrópolis, en el cual, bueno, el 42% corresponde a la Ciudad de México, y hay estados donde hay tan poquitos psiquiatras como Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Colima y Querétaro, que juntando esos 5 estados no superamos los 62 especialistas en total de esos 5 estados. Una quinta razón es que el tratamiento psiquiátrico no siempre se considera como urgente, es más, ni siquiera se considera como prioritario, por lo cual, pues las aseguradoras no los incluyen como algo estándar. Sexta razón, la baja demanda de hospitalización psiquiátrica privada, en el cual la accesibilidad a servicios públicos, pues hace que la gran mayoría cubran a nivel, pues, ambulatorio, con lo cual hay una reducción importante de la demanda de hospitalización psiquiátrica privada. Y bueno, pues siempre la hospitalización, las aseguradoras lo van a ver como el último recurso, y bueno, pues 1,000 veces una consulta donde es menos invasivo y es más accesible poder cubrir. Séptima razón es que hay limitaciones en la cobertura y exclusiones específicas, en el cual hay pólizas con montones de exclusiones o simplemente no los cubren, y que, bueno, preferentemente pues solamente lo harán hacia nivel de consultas, lo cual pues deja desprotegido a un paciente que, si bien no me quedó de otro yo aseguradora, estarás un par de días máximo en un hospital general, y cuando salgas no te vas a un psiquiátrico, sino te vas al consultorio de tu psiquiatra. Hay restricciones comunes como límites de coberturas que no cubren completamente, como la psicoterapia, o exclusiones y condiciones específicas, donde si tienes un trastorno preexistente, por ejemplo, antecedentes de consumo de sustancias, no, ya no te cubro. Y además te hacen múltiples exámenes de aceptación, en el cual se requiere saber la condición mental previa, y en el cual puede ser que la depresión, si ya la tienes de hace años, ya no te la van a cubrir, incluso la ansiedad también. Asimismo, falta de infraestructura especializada en hospitalización psiquiátrica privada, y lo estamos viviendo. Punto de partida es de los poquitos que existen por esta limitada disponibilidad de opciones privadas, y bueno, pues hace que las aseguradoras, pues al no haber dónde, pues simplemente no lo cubren, y pues optan por no incluir este tipo de servicios en sus pólizas, y en el cual, bueno, pues tratan de que sea lo más rápido y expedito. Asimismo, para terminar en estas 8 razones,
pues la aseguradora siempre buscará limitar riesgos financieros, en el cual esto de un riesgo elevado, que el tratamiento prolongado y que se quiso suicidar y entonces ya me ampliaron y no mejora, y además es border y no mejora porque dice el psiquiatra que es pura personalidad, pues esto hace que haya costos inesperados, en el cual pues más bien optan por no cubrirlos o poner límites estrictos. Y veamos en esta quinta parte de la charla la cobertura de algunos seguros de gastos médicos en México. Pongamos el ejemplo de MedLife, en el cual cubre algunas hospitalizaciones no en psiquiátricos, sino solamente en hospitales generales para desintoxicar por si te querías suicidar, etcétera, o suturarte, y de ahí te pasan hacia consultas psiquiátricas, en el cual está limitado a un número muy bajito de consultas. Por otro lado, Grupo Nacional Provincial, GNP, solamente consultas de psiquiatras y psicólogos, y bueno, hay restricciones de que si hay trastornos preexistentes ya no serás considerado como emergencias médicas. En Seguros AXA, bueno, hay para consultas, en algunos casos para tratamiento hospitalario en hospitales generales, hay límites de coberturas para psicoterapia, porque dar 3 años psicoterapia de a 4 veces por semana, pues no es negocio. Y bueno, si hay condiciones preexistentes, no te lo van a cubrir. En Seguros Banorte hay para consultas y medicación la cobertura. Sin embargo, está sujeta a límites de sesiones y que el trastorno no sea preexistente. Por lo tanto, concluyo que aunque la cobertura no es universal ni completa, pues hay ciertas opciones que nos permitirían, pues, tener ciertos accesos, sin embargo, con muchas restricciones, que es el pan nuestro de cada día, y particularmente hacia internamiento en clínicas o bien hospitales psiquiátricos casi es nulo. Y bueno, pues igualmente la no cobertura de hospitalización psiquiátrica privada, pues es una combinación de factores culturales, económicos y estructurales, en el cual el estigma, la falta de una demanda continua para hospitalizar en psiquiátricos y las múltiples exclusiones en las pólizas, así como la percepción de que no es urgente, pues influye sobre esta limitación de cobertura. Y voy hacia esta séptima y última parte de la charla, en el cual hay posibles cambios a favor, como reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en México, iniciados en el año 2018, lo cual puede ser pues la antesala para futuras reformas, como ocurrió en el año 2020 con las iniciativas en el Congreso, con la propuesta de cobertura mínima de salud mental, con esta inclusión en la cobertura de los gastos médicos privados. Sin embargo, pues con el cambio de legislatura quedó en el aire. Sin embargo, pues para la segunda quincena de febrero hay iniciativas de ley por parte de un diputado Jericó que lo está promoviendo. Y bueno, pues veamos que existen retos y obstáculos sin duda para México en cuanto a la resistencia de las no aseguradoras para internamientos. Por otro lado, hay momentos propicios como este gobierno actual que ha priorizado la salud pública y la mejora del sistema de salud universal, en el cual se podría gestionar en la actual legislación. Y por otro lado, bueno, debemos luchar contra el estigma y la educación, lo cual hace que vaya lentamente abriendo camino. Sin embargo, el hecho de reunirnos, platicar y hacer que nuestra voz cada vez se escuche más alto y fuerte va a hacer que esto se vaya rompiendo. Para concluir, solamente algunas imágenes. No lo hago con ningún afán de meterme en temas políticos o legales o de ir sobre las aseguradoras, pero vean el caso de Luigi Mangione, en el cual en Estados Unidos, al matar a un CEO de una
aseguradora, pues lo ven como casi Robin Hood que vino a hacer justicia. Y bueno, pues hay ciertos sectores sociales que le aplauden. Por otro lado, veamos esto que ocurrió y que sigue ocurriendo en California, en el cual hay esta cancelación de pólizas de vivienda ante incendios forestales y esta moratoria que están llevando a cabo, en el cual lo cancelaron y entonces ya no cubrieron los gastos de todas estas mansiones quemadas. Por otro lado, cómo impacta sobre nuestra salud mental el montón de deportaciones de estos connacionales con estrés postraumático, depresión, ansiedad, algunos psicotizados, más los que llegan consumidores de sustancias, particularmente fentanilo, y que es un reto para nuestro sistema nacional de salud. Y bueno, pues esta exclusión para dentro de un año que acaban de firmar, en el cual Estados Unidos solicita darse de baja de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, con esto creo que cierro. Muchísimas gracias y lo abrimos a preguntas y comentarios. Mil gracias por su atención. ¿Tenemos alguna pregunta o comentarios? Gracias, Gaby Villarreal, por tu comentario. Sé que fue mucha información, lo hice rápido y furioso, pero bueno, tenemos al gran Emanuel. Nos dice, a pesar de hace 2 años hay un decreto presidencial para que hospitales generales y pediátricos tengan camas para pacientes psiquiátricos. Esto está muy lejos de ser una realidad, lo que limita la hospitalización de pacientes graves, ya que los hospitales psiquiátricos se encuentran saturados por la alta demanda de atención. La salud mental es tan importante como la física y, sin embargo, los seguros de gastos médicos mayores en México lamentablemente no cubren hospitalizaciones por trastornos psiquiátricos. Lamentablemente, sin cobertura, el acceso a tratamientos puede ser limitado a unos cuantos, afectando la calidad de vida de millones. Sin duda, así es, solamente el 9.7% de la población mexicana tiene contratado un seguro de gastos médicos. Ahora lo que se pretende es que se amplíe. Si ya están pagando estos servicios, pues no solamente hacia lo físico, sino hacia lo mental. Muchas gracias, Emanuel. Mil gracias, Bogart. Por otro lado, Roberto Escandón nos felicita. Mil gracias. Mauricio, igualmente, gracias por la gentileza del comentario. Igualmente, mi querida Jacqueline Cortés, Bogart nos dice, pienso que hay que empujar la creación de un seguro especial que, aunque caro, quizá encuentre clientes de un perfil especializado en lo que el gobierno avanza en la cobertura pública. Bien, pues tenemos muchísimo que hacer, son enormes retos. Sin embargo, puede ser que ahora el momento político también pueda meter presión hacia la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues para que se amplíe esta cobertura. Muchas gracias, Bogart. Por otro lado, Rodrigo Moreno nos dice, muy completa la exposición, gracias y la información. Gracias, mi querido amigo. Considero que una causa importante también es un diagnóstico del alcoholismo, en especial en la población mexicana. Muy cierto, muchas gracias. ¿Se sabe cuántas clínicas privadas hay en el país para adicciones? Nos pregunta Roberto Escandón. ¿Y el tiempo promedio de internamiento? Bueno, pues cuando me tocó trabajar en la Comisión Nacional contra Adicciones, bueno, teníamos ese gran reto de que no teníamos ni un censo real. Y bueno, pues se nos ocurrió pues que la gente voluntariamente iría a darse de alta, lo cual pues fue una falacia. Tuvimos que crear ciertos mecanismos como para atraerlos. Y bueno, a partir de ahí tuvimos un censo de exprofeso para
centros de atención de las adicciones a nivel nacional. Hicimos un censo de 2.800 centros, de los cuales correspondía a no más de un 3% a nivel privado de ese enorme universo. Ahora, de ahí a la certificación, pues nos quedaba mucho trecho por cubrir. Hicimos los centros estatales contra las adicciones, los centros estatales, los SECAS, para que ellos nos ayudaran junto con COEPRIS, es decir, COFEPRIS, pero a nivel estatal, pues a llevar a cabo estas supervisiones. De ahí se creó esto del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, pero hay mucho subregistro. Bien, por otro lado, Manuel Enrique Prado, muchas gracias por el comentario. Armando Armenta, gracias. Y es real que tenemos muchas brechas que dificultan la atención de los servicios de salud mental en población de clase media o baja. Sí, desafortunadamente, y más con esta visión de que casi el que se enferma a nivel mental es por falta de voluntad o de fortaleza o una debilidad personal. Y bueno, pues se ha descuidado mucho estos sectores y yo quisiera la relevancia de Grupo Punto de Partida, en el cual a partir del trabajo de cada uno de ustedes y de unirnos como gremio, pues empezar a alzar la voz. Tendremos alguna participación en alguno de estos foros en la Cámara de Diputados y bueno, pues sumaremos esfuerzos. Por fortuna, hay cada vez mayor sensibilidad hacia estas áreas. Por otro lado, Gaby Villarreal, muchas gracias. Sigamos haciendo comunidad como colegas para fomentar la psicoeducación desde los niños hasta los adultos y ayudar a disminuir el sufrimiento humano, mejorando la salud mental. Muchas gracias, Punto de Partida, por ser planes en este gran reto. Gracias, querida amiga. Por otro lado, Luis Enrique Martínez, gracias, Luis. Uno de los principales errores de las autoridades sanitarias es que no se relacionan los padecimientos afectivos y de ansiedad con padecimientos médicos serios de otras especialidades y de medicina familiar. Sí, desafortunadamente se ven como entes o entidades nosológicas por separado, sin ver este correlato y cómo se está retroalimentando negativamente uno hacia el otro. Pero muchísimas gracias, Luis Enrique, por ello. Sí, es que Bueno, de hecho hay estudios, Ricardo, sí, claro. de internacionales de cómo empeoran muchos padecimientos de otro tipo, de medicina interna, de oncología, de muchas otras especialidades, ¿no? Ligados a trastornos afectivos. Así es, estos abordajes de psicoinmunoendocrinología, más todo lo metabólico y etcétera, ya está fundamentado en esto. Muchísimas gracias. Bien, pues creo que ha sido una velada interesante. Muchísimas gracias a todo por las contribuciones. Yo quisiera, pues, a nombre de todos los que conformamos Grupo Punto de Partida, agradecerles la gentileza de seguir confiando en nosotros. Estamos arrancando este año con mucha esperanza, con mucha ilusión de que cada vez juntos podemos hacer más por la salud mental. Les quiero pues agradecer a nombre de todos su gentileza, la bonomía de su tiempo. Y bueno, pues con esto cerramos. Janet, así que oficialmente te cedo la batuta. Muchísimas gracias, doctor Nani. Gracias a todos nuestros médicos asociados por conectarse esta noche. Les agradezco muchísimo. Y bueno, cada mes vamos a estar haciendo estas videoconferencias y vamos a tener diferentes ponentes. Y pues bueno, pasen una linda noche. Muchas gracias, doctor Nani. Y Gracias. Y quiero gracias. aprovechar para un mensaje dominical, Okay. un mensaje parroquial. A partir del 1 de febrero, la doctora Irma Corlay va a ser nuestro director médico de Grupo Punto de Partida, con lo cual llega a fortalecer sin duda
la estructura. Bueno, será un placer seguir recibiendo sus pacientes y contar con su amistad. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo, Ricardo, que estés bien. Gracias, hasta pronto, Luis Linda Enrique. noche para todos. Gracias, gracias. Gracias. Bye. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Un Gracias, fuerte Janet. abrazo, Ricardo. Igualmente, gracias. Adiós, Rodrigo. Adiós. Gracias y buenas noches. Gracias, Adiós. doctor Nani. Bye. Chao. A ti.